Ya por empezar, Ya. Entonces, la diabetes mellitus tipo uno es una diabetes que se le llama diabetes insulino dependiente. Solo vamos a hablar de generalidades, porque ¿dónde está el defecto? El páncreas, que es el encargado, el páncreas endocrino, de sintetizar insulina, ha sido dañado. Entonces, las células beta, que son las encargadas de sintetizar insulina, son destruidas. Es una enfermedad autoinmune. Como han sido destruidas, no va a haber insulina. Este paciente no tiene insulina, por lo cual la glucosa no puede ingresar a las células por el GLUT tipo 4 y se genera hiperglicemia que genera la diabetes mellitus. Entonces, como tratamiento de por vida, el paciente tiene que consumir o tiene que inyectarse insulina. Se llama insulino dependiente. Esta diabetes tipo uno es de inicio rápido, es decir, es bastante precoz, ¿ya? Rápida, es súbita, a diferencia de las otras. ¿Qué quiere decir eso? Que un día no tiene, el día siguiente ya lo tiene. Que un día, digamos, no tenía la polidipsia, al día siguiente todo el rato quiere ir al baño, todo el rato quiere comer. Eh, inicio realmente rápido, su tipo de comienzo. Se llama también diabetes juvenil porque se da en personas jóvenes, niños, adolescentes, jóvenes, la juventud antes de los 30 años, tienen diabetes mellitus tipo uno y la van a tener de por vida. Entonces, las tres P's están bien marcadas en un paciente diabético tipo uno porque el inicio es rápido. Este paciente pierde peso, es delgado. Entonces, vamos a ver acá que como el paciente no tiene insulina y la célula manda el mensaje de hipoglicemia, es el que quiere comer, ¿qué se va a activar en una hipoglicemia? El glucagón, aunque hay hiperglicemia, ¿no? Entonces, la célula manda el mensaje como un sistema de compensación. No hay energía, se está acabando ya el ATP, necesito de glucosa. Entonces, el glucagón se activa para llevar glucosa, hiperglicemiante. Como no hay insulina, se activa el glucagón. ¿Y qué es lo que hace el glucagón para remediar la solución? A veces la solución es peor, ¿no? Para dar la solución, activa la glucogenólisis. Degrada glucógeno a glucosa, pero lo mismo que nada, la glucosa no puede ingresar a la célula y se aumenta. Entonces el cuadro empeora, empeora, empeora. Eh, Eso es. ¿Qué más va a hacer el glucagón? La gluconeogénesis que hayamos visto ahora degrada triglicéridos, proteínas, todo lo que se pueda y el paciente va a perder peso. La beta oxidación degrada ácidos grasos para generar energía y que la célula pueda vivir, ¿no? Entonces, remueve ácidos grasos, el paciente pierde peso, baja de peso. Es un paciente delgado. Cuando, algo que no les he indicado, cuando yo genero o degrado muchos ácidos grasos, genero cuerpos cetónicos, que no vamos a detallarlo, pero estos cuerpos cetónicos que vienen de la degradación de gran cantidad de ácidos grasos, son ácidos también estos, liberan hidrogeniones y producen un estado que se llama un estado de cetosis. Y si está demasiada cantidad de cuerpos cetónicos, produce una cetoacidosis diabética, que es muy frecuente en un paciente diabético tipo uno por la degradación de ácidos grasos. En el tipo 2 no. Eso es muy frecuente. Eh, el control de este paciente es muy difícil porque a veces la glucosa está muy elevada, muy baja. Hay que hacer un control riguroso de este paciente. Hemos dicho de que el paciente, ¿qué ha hecho para tener la diabetes tipo 1? Nada. Es algo autoinmune, idiopático. Se vuelve loco nuestro cuerpo, es una enfermedad autoinmune y empieza a atacarse a sí mismo, ¿no? Y a destrozar las células beta del páncreas. Entonces, y es
genético. Bueno, todas las diabetes tienen una carga genética. ¿El control por la dieta es posible? No, no hay control por la dieta, a diferencia de los otros tipos de diabetes. Y las complicaciones son muy frecuentes a largo plazo. ¿Cuáles son las complicaciones? Vamos a mencionar que son las complicaciones de todos los tipos de diabetes. O bueno, lo vamos a mencionar más adelante. La diabetes tipo 2 no es insulino dependiente, se llama insulino resistente. Esos pacientes tienen insulina, no hay daño del páncreas. Aquí vamos a poner de que generan insulina, generalmente más bien está elevada la insulina en un principio. Lo que pasa es que están alterados los receptores de la glucosa. Entonces, estos receptores se alteran, no reconocen a la glucosa, aunque la insulina esté yendo para funcionar, y de esa manera la glucosa no puede ingresar. Se eleva en la sangre hiperglicemia que produce diabetes. Entonces, es un paciente insulino resistente. Esto se da en pacientes adultos, diabetes mellitus tipo 2, es la más frecuente, se da más del 80% de la población de todos los pacientes diabéticos son diabéticos tipo 2 y un 15% diabetes tipo 1. El restante es menos frecuente, ¿no? Y es menos conocido. Es la diabetes del adulto, solamente se da en adultos después de los 40 años, tiene un inicio gradual, a diferencia de la 1 que es de inicio rápido, este es lento, es decir, ocurre de aquí a meses, años. La sintomatología pasa desapercibida a veces. Porque un día va al baño una vez, de aquí a 3 meses 2 veces, de aquí a un año va 5 veces, va aumentando y el paciente no se da cuenta. Entonces a veces se dice que es asintomático. Aquí gana peso, porque ¿cómo va a estar la insulina? Más bien en este paciente va a estar elevada. ¿Y cuáles son las vías que hace la insulina? Si hace la glucólisis, no va a poder porque hay falla en los receptores, hay una resistencia hacia la insulina y no entrega la glucosa. Entonces va a activar la glucogénesis, lo convierte el exceso de glucosa en glucógeno, pero hay un límite, y lo convierte el exceso de glucosa, hemos dicho, en ácidos grasos, que se almacenan en forma de triglicéridos en el tejido adiposo subcutáneo. Entonces el paciente es obeso, gana peso, especialmente a nivel abdominal. Gana peso, sigue ganando peso para contrarrestar el exceso de glucosa en la sangre que ocasiona gran cantidad de patologías. El control es más sencillo, hay control por la dieta y control por medicamentos también. La cetoacidosis es infrecuente, porque la cetoacidosis se da una gran cantidad de cuerpos cetónicos en el paciente de otro tipo 1, obviamente de complicaciones a largo plazo, y es insulino no dependiente. En su tratamiento no necesita de insulina, ¿no? Eso vamos a verlo. Entonces, esta tiene una fuerte carga genética como todas, es decir, hay el gen que le pasamos a nuestros hijos, que promueve y que va a ser más fácil que genere esa insulina resistencia, pero también hay una parte eh, del ambiente, ambiental, es decir, la mala alimentación que tenemos, el consumo de algunos alimentos, grasas, por ejemplo, carbohidratos fáciles, no hacer ejercicio, la falta de ejercicio físico promueve la insulino resistencia. Entonces, a veces no comemos por un buen tiempo, no desayunamos, no almorzamos y en la noche comemos bastante, ¿no? Nos llenamos. Esos cambios nutricionales que tenemos hacen picos de glucosa, ¿no? Que va a estar baja, se va a elevar, baja, se va a elevar. Y estos picos constantes generan una insulinoresistencia transitoria, que cuando ya excede esto y está por mucho tiempo, ya se vuelve irreversible. Es de esa manera que esto sí el paciente ha hecho algo para tener la diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? El ejercicio, sedentarismo. Por ejemplo, el tratamiento, ¿qué va a hacer? Dieta, cambiar la dieta, una dieta saludable que promueva la correcta degradación de carbohidratos, ejercicio físico que promueva el metabolismo para la degradación, que promueva la síntesis de las enzimas digestivas, el catabolismo de grasas,
todo esto porque el ejercicio físico activa las hormonas lipolíticas como el glucagón, la adrenalina, la hormona de crecimiento, todo eso. Y libera neurotransmisores, o sea, el ejercicio es muy beneficioso para controlar el metabolismo de carbohidratos y otras patologías. Esto sería el tratamiento, entonces no necesita de insulina, necesita de hipoglicemiantes orales como metformina, glibenclamida, las sulfonilureas, que ayudan a, primeramente, generar nuevos receptores para que la glucosa pueda ingresar, inhiben la gluconeogénesis para que no haya síntesis de glucosa a nivel hepático y aumente los valores de la glucosa. Y se controla el paciente con eso, con una alimentación adecuada, no consumir algunos alimentos, especialmente los que tengan gran cantidad de índice glicémico y que aumenten la glucosa excesivamente. Las otras diabetes no lo vamos a profundizar. En endocrinología lo van a ver, pero sí lo vamos a mencionar. La diabetes tipo 3 son otros, no es un tipo de diabetes, son otros tipos de diabetes que se han descubierto que no son ni tipo 1 ni tipo 2, ni 1 ni 2. Entonces se le ha dado el nombre de otros tipos de diabetes, diabetes tipo 3. Ese tipo de diabetes tiene una mezcla de la 1 y de la 2. Por ejemplo, puede ser una persona que tiene, es delgada, pierde peso, pero es una persona adulta. Entonces, ¿no? Una persona, generalmente hay algunos diabéticos tipo 2 que no da el tratamiento, no da nada, se han equivocado. Y a veces diabetes tipo 3. El tratamiento del diabetes tipo 3 es tanto insulina como hipoglicemiantes, los dos. Y hay muchos tipos, hay problemas, ¿cómo les diría? La diabetes tipo 1 y tipo 2 son diabetes que son directas. La falla directamente está en el metabolismo de la glucosa. En cambio, la diabetes tipo 3 y tipo 4 son diabetes indirectas. La falla no está en entonces, la falla está en otra enfermedad, en otra alteración. Indirectamente afecta el metabolismo de carbohidratos. Puede ser, por ejemplo, una pancreatitis, problemas pancreáticos, infecciones al paciente, medicamentos, eh, enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, hay una bien común, una diabetes tipo 3, la diabetes tipo LADA, la diabetes autoinmune del adulto, la diabetes tipo MODY, como ejemplo, suponiendo la diabetes post-trasplante, no sé si han escuchado. En la diabetes post-trasplante son medicamentos los que generan este tipo de diabetes, ¿no? Que son los inmunosupresores. Diabetes post-estrés, ¿no? Un paciente que es normal, camina por la calle, le han chocado, llega al hospital y tiene la diabetes, ¿no? Entonces, son diferentes factores que hacen una insulino resistencia también. Y tiene una fuerte carga genética, ¿no? Y son hartos tipos de, por ejemplo, pacientes con síndrome de Down tienen el desarrollo de diabetes fácilmente. Y esa es una diabetes especial, tipo 3. La diabetes tipo 4 también es indirecta porque el paciente son las mujeres en gestación, es la diabetes gestacional. Tiene el embarazo y de manera indirecta genera una insulino resistencia transitoria, hiperglicemia constante, entonces es indirecta. Solamente que la gestacional es transitoria. Si el paciente se cuida, la mujer embarazada con la diabetes gestacional, nace el bebé y vuelve a la normalidad. Si no se cuida, la mujer embarazada, porque las mujeres embarazadas tienen sus antojos, sus gustos, comen lo que quieran, no hacen ejercicio pensando que estar embarazada es una enfermedad, no sé. Y de esa manera, esta insulinoresistencia transitoria nace el bebé, se convierte en una insulinoresistencia irreversible. Es decir, si no se cuida de la mujer embarazada, cuando nace el bebé va a tener diabetes mellitus tipo 2, que esa ya es irreversible y es de por vida. Entonces, hay que tener un cuidado especial en los pacientes diabéticos o en la diabetes gestacional, que es la única que podría ser reversible, por así decirlo. Es un examen en la sangre que se llama los criterios de O'Sullivan para ver a las mujeres embarazadas entre la semana 24 y la semana 28 cómo están sus niveles, ¿no?
Se le da glucosa y se ve cómo están sus niveles. Mm, Eso es de la gestacional, ¿no? Que tenga cuidado con esta mujer. Esta insulinoresistencia transitoria se da cambios hormonales que tiene la mujer, especialmente por el feto que está en gestación. Y finalmente la tipo 5, que en realidad es una alteración al metabolismo de los carbohidratos. Algunos le dicen prediabetes, otros no les gusta decir prediabetes, dicen alteración o tolerancia alterada al metabolismo de los carbohidratos. Este estadio es muy importante. Igual es una insulinoresistencia transitoria que el paciente va generando por sus malos hábitos que podría tener. Y si no se cuida, se convierte nuevamente en una irreversible que sería la diabetes tipo 2. ¿Ya? Aquí sí hay vuelta atrás. Si un paciente le detectamos en el estadio 5, podemos hacer un tratamiento, dieta, carbohidratos de lenta absorción, ejercicio cardiovascular, inclusive le podemos dar medicamentos para bajar la glucosa y revertir la insulinoresistencia. Y si no se hace esto, el paciente se convierte en diabético tipo 2. ¿Qué es lo que quiero recalcar acá? Que nosotros tenemos que, ustedes como médicos profesionales futuros, tienen que encontrar a sus pacientes en este estadio. Porque si tú encuentras un paciente diabético tipo 2, ¿qué quiere decir? Que antes era un paciente tipo 5 necesariamente y que no ha sido diagnosticado o encontrado a tiempo cuando tenía cura, cuando era irreversible. Entonces, aquí tenemos que poner más énfasis en la prevención. Y eso se encuentra por las pruebas de laboratorio de la glicemia. Y aquí sí hay vuelta atrás, aquí ya no hay. Ya está con la enfermedad, ya es irreversible, ya es de por vida. Claro que hay control y vive toda la vida con eso. Ese es el diabetes, la alteración en el de los carbohidratos. Como les decía, una picos de glicemia que aumenta, disminuye la glicemia, que puede ser por estrés, puede ser por mala alimentación, puede ser por no hacer ejercicio, puede ser por medicamentos, tantas cosas, que al final generan diabetes tipo 2. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar a un paciente? Ayuda al cuadro clínico, la sintomatología, pero para diagnosticar tengo una prueba de laboratorio, que es sumamente sencillo diagnosticar la glicemia. Glicemia en ayunas, que tiene que salir menor, ¿cuál es menor? Así, ¿no? A 126 miligramos por decilitro. Si sale más de 126 miligramos por decilitro en un ayunas de 8 a 10 horas, es un paciente diabético, ¿no? Que tiene que ser concomitante con la sintomatología característica. Es un paciente diabético, se inicia tratamiento, sé qué tipo de diabetes va a ser. Sencillo. Esto es internacional, es mundial. 126 se tienen que acordar ustedes en todo lado. Claro que los laboratorios se pueden equivocar siempre y la recomendación del ADA es que la Asociación de Diabetes Americana tienes que repetir. Vuelves a repetir el estudio, viene en ayunas el paciente, vuelve a salir arriba de 126, es diabético. No hay donde perderse. Otra forma, son 3 criterios para diagnosticar, sería una glicemia que no es en ayunas, este es en ayuno, sin comer, una glicemia comiendo, que se llama postprandial, y si en la glicemia postprandial te sale mayor a 200 miligramos por decilitro, es igual a un paciente diabético que tiene que tener la sintomatología. Ok, hayas comido lo que hayas comido, todo tu banquete que te hayas dado, se sintetiza insulina y normalmente después de un tiempo tiene que bajar los niveles y llegar dentro de la sangre. Eso. Ahora, ¿qué pasaría si a tu paciente le pides un resultado? Los valores normales es de 74 a 106, pero te sale un valor 120 y así te voy a poner en el examen. Entonces, no, ¿está normal? No está normal. ¿Es diabético? No es diabético. ¿Qué puede ser? Puede ser un paciente prediabético, altera su metabolismo, está mal. O sospechas, hay pacientes que en ayunas les sale normal, pero que tienen la sintomatología. Entonces, le pides una prueba que se llama la curva de tolerancia oral a la glucosa, donde al paciente en ayunas le das una carga de glucosa, 75 gramos diluido, 250 ml, 75 gramos de glucosa pura, diluidos en agua. El paciente le tomas la sangre
le das, y solamente puede tomar esto durante toda la mañana, y le haces un control cada hora, después de la primera hora, la segunda hora, la tercera hora, y así vas controlando. Si después de 2 horas de haber consumido esta ingesta de glucosa, los valores sí están arriba de 200 en la curva de tolerancia, entonces es un paciente diabético. Pero si los valores están menores a 140, había sido un paciente normal, no tiene diabetes, y ahí tú descartas. Ahora, si están estos dos rangos, entre 140 y menor a 200, 199, digamos, ahí has encontrado un paciente prediabético o un estadio tipo 5, ¿no? Y ahí tú dices, bueno, qué bien que le he encontrado, le voy a dar un tratamiento, voy a cambiar sus hábitos, todo eso. Y eso solamente se puede diagnosticar este tipo 5 con la curva de tolerancia oral a la glucosa. Luego de que tú has tenido tu paciente y has podido diagnosticarle, para controlarlo cada vez que va y para dar el tratamiento correcto, que tiene que ser de acuerdo a la cantidad de glucosa en la sangre, algunos necesitan más, menos, le vas a hacer glicemia capilar, lo que tienes que hacer en la práctica hoy día, que no hay, no vamos a hacerlo, o sea, en esta práctica. Pero la glicemia capilar que se saca una gotita de sangre, solamente te indica cómo está la glicemia ese día. Y los pacientes a veces mienten, no toman su medicamento, no hacen su control, sus ejercicios, están tomando Coca-Cola, están comiendo cosas grasas. Y ese día de la consulta mmm, se cuidan para tratar de engañar al médico, pero se engañan ellos. Entonces, lo que tú le vas a pedir es una prueba que se llama hemoglobina glicosilada. Ustedes saben que la hemoglobina dura 120 días y la glucosa cuando está muy elevada en la sangre empieza a glicosilar la hemoglobina, se glicosila. Y hay un valor normal de hemoglobina glicosilada que no sobrepasa el 6.5% de hemoglobina que debería ser glicosilada. Si está muy elevado este valor, significa de que está glicosilando mucho y de que hay mucha glucosa en la sangre mantenida por mucho tiempo. Esto te ayuda a ver un control de paciente, inclusive 3 meses atrás, y es independiente de la dieta, entonces no te va a engañar ahí el paciente. Por ejemplo, este es un resultado de 10%, este paciente tiene un mal control, sirve para controlar y para cambiar algo que se falla en el tratamiento. Si, digamos, le sale 5%, está perfecto, tiene un buen control. No significa que ya no sea diabético, ¿no? Sino que tiene un buen control de su diabetes. Porque cuando tiene un mal control, ¿qué significa? Que la glucosa va a estar muy elevada en la sangre, no se ha podido disminuir. La glucosa elevada en la sangre no solamente empieza a glicosilar la hemoglobina, empieza a glicosilar todas las células y los tejidos, ¿no? Entonces empieza a glicosilar, por ejemplo, los leucocitos. Ahí el paciente va a tener su sistema inmunológico debilitado, una infección que tenga por una bacteria, va a ser peor para esta persona y las infecciones van a ser más graves, inclusive tienen que llegar a amputarse, no sé si se escuchó el pie diabético, ¿no? Amputarse el pie, la mano, las infecciones son terribles. Empieza la glucosa a taponear las terminaciones nerviosas, sensitivas, el paciente pierde la sensibilidad protectora, a eso se llama las neuropatías que va a tener el paciente, y puede pasar su mano por fuego, no va a sentir, o pisa un clavo, no sé. Entonces, además de que no siente, su sistema inmunológico está bajo, entonces la infección va a crecer más. Va a glicosilar las plaquetas también. Entonces, su sistema de coagulación va a estar dañado. Sus heridas van a tardar en cicatrizar. Va a empezar a glicosilar las arterias pequeñas y ahí le va a generar unas cardiopatías, enfermedades cardiovasculares de la microcirculación. Las arterias pequeñas, los nervios pequeños van a empezar a taponar la retina, por ejemplo, y el paciente las retinopatías, no va a poder ver bien. Entonces, la glucosa en exceso es grave, va a empezar a dañar el riñón, porque el riñón va a tener que dejar pasar glucosa para compensar. Las nefronas cambian su permeabilidad, dejan pasar glucosa, dejan pasar proteínas y empieza una nefropatía diabética. Entonces, altera
no solamente carbohidratos, altera lípidos, proteínas, altera otras funciones del paciente. Son las complicaciones que va a tener el paciente a largo plazo, no de aquí a un año, no de aquí a 5. Por ejemplo, si no se cuida la nefropatía diabética de aquí a 5 o 10 años, el paciente va a tener insuficiencia renal y pierde su riñón, ¿no? Una diálisis. Entonces, eso se da por un mal control o no diagnosticado a tiempo el paciente diabético. Por eso es muy importante mantener en los valores normales la glucosa y tener un equilibrio entre la insulina y el glucagón. Eso es la clase de hoy. La última clase de la práctica. Ustedes hacen su trabajo práctico, ¿no? El cuestionario que les he enviado en la guía práctica y lo entregan en la última clase que sería el examen final. Eso sería todo por hoy.